Bienvenidos, en este video abordaremos brevemente los contenidos pertenecientes a la unidad número 1 de la asignatura Introducción a la Probabilidad y Estadística de la carrera Profesorado Universitario en Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. En este tercer y último microvideo veremos tablas y gráficos. Una vez recopilados los datos de la muestra y que nos familiaricemos con ellos, una herramienta útil es hacer una representación gráfica, ya que los gráficos revelan de manera visual patrones y comportamientos de las variables estudiadas. Hay varios tipos de gráficos, dependiendo del tipo de variable que estemos tratando. Antes que todo, lo primero que deberemos definir es la tabla de distribución de frecuencias. Es un tipo de tabla donde se organizan los datos en clases excluyentes, es decir, un grupo de valores que describen una característica de los datos. Estas clases pueden corresponder a las diferentes categorías de una variable cualitativa o los diferentes valores de una variable cuantitativa discreta, o bien intervalos disjuntos en los que se agrupan valores posibles de una variable cuantitativa. Por ejemplo, para ir armando la tabla, tomaremos una variable cuantitativa continua, que será la edad de los pitufos. Los siguientes intervalos representarán nuestras clases. Una vez detallado cada uno de los valores, o clases diferentes del conjunto de datos, se indica el número de veces que se observa dicha categoría, es decir, su frecuencia absoluta. Se puede complementar la frecuencia absoluta con la denominada frecuencia relativa, que corresponde a la frecuencia sobre el total de datos, generalmente expresada en porcentaje. En el caso que tengamos variables cuantitativas, tenemos también frecuencias simples y frecuencias acumuladas. Estas últimas representan la suma de las primeras, sean absolutas o relativas, de esa clase y todas las anteriores. Ahora sí, podremos definir los gráficos que trabajan con variables cualitativas. Pero, como estos gráficos representan a variables cualitativas, necesitamos entonces una tabla de distribución de frecuencias que tenga una variable cualitativa. Entonces, tomaremos como variable cualitativa el tamaño de los pitufos, donde las diferentes categorías que podrá tomar esta variable cualitativa serán grande, medio y pequeño. A continuación, detallaremos los gráficos. Gráficos de torta o circulares. La muestra es representada por un círculo. Este se dividirá en función de cada categoría de la variable. Gráfico de barras. Tiene un conjunto de barras que representan las categorías de la variable. Estas pueden ser horizontales o verticales. La altura de las barras representa la magnitud de los valores. Ahora veremos gráficos que pertenecen a variables cuantitativas. Para ello, como hicimos en el caso anterior, necesitaremos una tabla de distribución de frecuencias y en este caso para una variable cuantitativa. Entonces retomaremos la primera tabla que utilizamos, cuya variable era la edad de los pitufos. A continuación, detallaremos los gráficos. Histograma. Es un tipo particular de gráfico de barras que representa datos de una variable continua o dos variables discretas con un gran número de datos que se han agrupado en clases. En la escala vertical se representan las frecuencias o densidades, según corresponda, y en el eje horizontal los valores de las variables. Diagrama de tallo y hoja. Permite obtener una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. La construcción del diagrama es una combinación de dos procedimientos, uno gráfico y otro de ordenación. Si tomamos a estos números como datos de nuestra variable, se ordenan de menor a mayor y luego el tallo se forma con los primeros dígitos y la hoja con los restantes. Ojiva. La ojiva es una gráfica asociada a la distribución de frecuencias acumuladas. Representa cuántas observaciones se encuentran por encima o debajo de ciertos valores. La escala vertical representa las frecuencias acumuladas y la horizontal
los límites superiores de cada clase. Polígono de frecuencias. Este se construye sobre un histograma uniendo los puntos determinados por las frecuencias de cada clase y la marca respectiva. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal el valor de las variables. Con esto daremos por terminado los 3 microvideos. Esperamos que te hayan servido para entender mejor los conceptos que hemos abordado. Gracias por acompañarnos a lo largo de este video. Si te gustó, dale like y suscríbete.